Hola, bienvenidos. El presente video realizado por Leandra Naya, Maribel Porras, Angie Natalia Pérez y quien les habla, Limbania Marulanda, tiene como objetivo la ampliación de conceptos relacionados con la estructura de nuestro sistema nervioso. Bien, ahora entremos en materia. El sistema nervioso es una estructura compleja y especializada, compuesta por subsistemas con funciones específicas que dirigen y miden el funcionamiento de los órganos y los diferentes sistemas que componen el cuerpo. Recibe información del medio y responde a ella a través de músculos o glándulas. Contiene dos grandes subsistemas: el sistema nervioso central, que lo conforma el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, en el cual encontramos los tejidos nerviosos, los cuales se ubican en la parte externa del sistema nervioso central. Haciendo énfasis en el sistema nervioso central, como lo hemos dicho anteriormente, encontramos el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo con ubicación en el cráneo, comprendiendo el cerebro, la corteza cerebral, subcortes, cerebelo y tronco encefálico. Este en su estructura contiene el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. La médula espinal se localiza en la parte interior del canal vertebral. Tiene subdivisiones como cervical, dorsal, lumbar y sacro. Hace conexión con el encéfalo por el orificio occipital del cráneo. El sistema nervioso central interrelaciona información sensorial, integrando pensamientos, sentimientos y emociones que circulan por el sistema nervioso periférico, generando respuestas de forma óptima. Contiene motoneuronas e interneuronas, lo cual permite movimientos sencillos. Para ello necesita de los centros superiores, como la encefalización. Para la locomoción humana requiere de una posición postural precisa y muy elaborada. El cerebro, formado a su vez por los hemisferios y las estructuras interhemisféricas, posee interconexión neural compleja. Se encuentra dividido en áreas las cuales cumplen e intervienen en las funciones superiores. Como se puede observar en la gráfica, cada una de las áreas tiene funciones específicas y necesarias para el correcto desarrollo del ser humano. Por ello, la teoría de localización de Gall. Ante una lesión en alguna de sus áreas, limita o afecta procesos de movimiento o cognitivos. Cerebelo, constituido por neuronas en número superior a las encontradas en la corteza cerebral. Se encuentra ubicado por encima del cuarto ventrículo. Contiene dos hemisferios situados a cada lado de su parte central. El vernis. Recibe información mediante fibras que transmiten datos relacionados con la velocidad, dirección, fuerza del movimiento, potenciales de baja frecuencia, entre otros. Su intervención en el proceso de regulación del movimiento se da a través de los datos que recibe de la médula espinal, influyendo en áreas corticales que se dirigen al tálamo. Estudios recientes sustentan la importancia del cerebelo en procesos motores encefálicos, consiguiendo movimientos precisos de músculos y esqueleto. Podría decirse que, de acuerdo a esta teoría, las redes neuronales del cerebelo tendrían una connotación relevante en el aprendizaje y actividades motoras. Tronco encefálico, ubicado en la parte delantera del cerebelo, debajo de los hemisferios cerebrales. Se comunica con el cordón espinal en el orificio magno. Se subdivide en el mesencéfalo, el cual va desde la protuberancia hasta el diencéfalo. Contiene núcleos y fascículos. Está ubicado en el acueducto de Silvio, integrado por los pedúnculos cerebrales, los cuales transmiten impulsos de forma ascendente y descendente, y los tubérculos cuadrigéminos involucrados con el proceso de visión y audición. La protuberancia es una estructura que sobresale debajo del encéfalo, compuesto de fibras nerviosas, y sus núcleos intervienen en el control de la respiración. Bulbo raquídeo es la parte inferior del tramo encefálico, con núcleos encargados de controlar las actividades viscerales vitales. Posee centros encargados de la
regulación de la frecuencia cardíaca, la respiración, el vómito, etc. Médula espinal. Es cilíndrica. Mide aproximadamente 42 centímetros de largo. Es la encargada de transmitir información sensorial hacia el encéfalo y controlar los procesos motores y autonómicos. Recibe la información de los receptores viscerales y somáticos a través de los terminales posteriores y la reenvía al encéfalo por los fascículos ascendentes y se encuentra rodeada por la columna vertebral. La corteza cerebral contiene neuronas y hablaremos de tres tipos principales. La primera, llamada célula piramidal, esta tiene forma triangular, como una adrendita apical, que se extiende desde el externo superior hasta la superficie cortical y las renditas basales que se extienden de forma horizontal. Las segundas son las neuronas estelares. Estas tienen forma de estrella y sus renditas se proyectan en todas direcciones. Y la tercera son las neuronas fusiformes, que están ubicadas en las capas más profundas, con una rendita de gran tamaño, que éstas ascienden hacia la superficie de la corteza. La corteza del cerebro comprende dos tipos de cortezas. La primera, que es la corteza, y la segunda, que es la isocorteza. La alocorteza se encuentra de manera predominante en la corteza del sistema límbico y contiene menos capas que la isocorteza. La isocorteza se encuentra de forma más común en la mayor parte del hemisferio y contiene 6 capas. Estas conocidas como la primera, la capa molecular, que es la más externa y contiene fibras aferentes no especificadas, que proviene del interior de la corteza o del tálamo. La segunda, que es la capa granular externa, es muy densa y está compuesta de células pequeñas. La tercera, que es la capa piramidal externa, a menudo están ubicadas de forma de fila. La cuarta, que es la capa granular interna, es una capa muy delgada con células similares a las capas granulares externas. La quinta, que es la capa piramidal interna, envían proyecciones a estructuras distales. Y la última, la sexta, la capa fusiforme, que tiene axones penetrantes a la sustancia blanca adyacente. Los grupos constituyentes de neuronas con funciones similares se interconectan en columnas verticalmente orientadas. Cada columna parece ser una unidad funcional y consiste en células con propiedades relacionadas. Por ejemplo, en la corteza somatosensorial, todas las neuronas de una columna se activan por un solo tipo de receptor sensorial y todas reciben información entrante de una parte similar del cuerpo. Múltiples investigadores han intentado establecer una división y clasificación de la corteza cerebral como tal. El sistema de clasificación más utilizado es el de Brodmann, que se basa en la citoarquitectura y se utilizan números para designar las áreas individuales de la corteza. Tálamo. Se encuentra debajo del fornis. Está compuesto por áreas nucleares que se encargan de la incorporación y sustitución de la información que va a las diversas áreas corticales del cerebro relacionadas con actividades sensitivas, motoras y emocionales. En la parte superior se encuentra la estrella medular en la cual se ubica el tercer ventrículo. Posee fibras aferentes que intervienen con los núcleos avendulares, los cuales se encuentran en la región posterior del tálamo y el mesencéfalo. Cercano a estos núcleos encontramos la glándula pineal, en la cual se fundamenta Descartes para su teoría respecto a los procesos neuropsicológicos. Hipotálamo, ubicado en la parte inferior delantera del tálamo y dividido por el surco hipotalámico. Está conformado por núcleos encargados de las funciones endocrinas, controladores del apetito, la ingestión de líquidos, la temperatura y las conductas sexuales y emocionales. Tienen forma de triángulo con prolongación en el tallo de la hipófisis. Las estructuras subcorticales se encuentran situadas sobre la superficie de la parte externa del cerebro, formando una lámina que se une con una gran cantidad de neuroglías. En el interior del cerebro se encuentra el subcórtex, que está conformado por sustancia gris y sustancia blanca. Las estructuras subcorticales a su vez se subdividen en dos.
sustancia gris subcortical, sustancia blanca subcortical. El diencéfalo es una estructura pareada con mitades simétricas, situadas en la porción caudal del prosencéfalo, entre el telencéfalo y el tronco encefálico, encontrándose en la región central del encéfalo, conformando su núcleo central. Además, juega un papel importante en cuanto al procesamiento de la información sensorial que proviene de todas las vías sensitivas ascendentes, las cuales viajan a la corteza cerebral, a excepción de las vías olfativas. Está constituido por 4 grandes áreas nucleares: el epitálamo, el tálamo, el subtálamo y el hipotálamo. El epitálamo consiste en los trígonos avernulares en cada lado del tercer ventrículo, el cuerpo pineal y la comisura avenular. El tálamo y cuerpos geniculados se pueden dividir en 5 grupos nucleares funcionales: sensoriales, motores, límbico, multimodal e intralámina. Subtálamo es la zona de tejido cerebral que se encuentra entre el tálamo dorsal y el segmento del mesencéfalo. El núcleo subtalámico o cuerpo de Lewis se localiza dorsolateral al externo superior de la sustancia negra. Se extiende posteriormente hasta el aspecto lateral del núcleo rojo. Y el hipotálamo cumple con varias funciones autónomas, apetitivas y reguladoras. Se encuentra por debajo y al frente del tálamo. Forma el piso y las paredes inferiores del tercer ventrículo. Puede dividirse en una porción anterior. Ganglios basales o núcleos basales. Son un conjunto de estructuras que se encuentran a profundidad de la sustancia blanca del encéfalo, formando una parte del sistema motor extrapiramidal, y ejecutan actividades acerbadas con los sistemas piramidal y límbico. Además, presentan un papel funcional esencial en el control motor, permitiendo iniciar y suavizar los movimientos musculares voluntarios y suprimir los movimientos involuntarios. Consta de 3 pares de núcleos subcorticales: núcleo caudado, el putamen y globo pálido. El núcleo caudado consta de cabeza, cuerpo y cola. La cabeza contribuye a la pared lateral del ventrículo lateral. La cola del núcleo caudado forma el techo del asta inferior del ventrículo lateral. La cola forma un arco sobre la cara ventral del tálamo, entra en el lóbulo temporal y termina conectándose con la amígdala. La porción rostral del núcleo caudado se continúa con el putamen y está limitada inferiormente por el núcleo accumbens, y su función es integrar la información sensitiva sobre la posición espacial del cuerpo y, de acuerdo a esto, enviar la información sobre la refinación necesaria de la respuesta motora de estos estímulos hacia el tálamo. Asimismo, contribuye con la postura del cuerpo y las extremidades, así como con la velocidad y precisión de los movimientos dirigidos. El putamen es una estructura redonda situada en la base del prosencéfalo. Es el más lateral de los ganglios basales, en el corte axial del encéfalo. Este se encuentra lateral al globo pálido y medial a la cápsula externa, cubriéndolo como un caparazón y extendiéndose tanto rostral como caudalmente. Está rodeado por el núcleo caudado, del cual está separado por la cápsula interna. El putamen y el globo pálido están separados por una fina capa de sustancia blanca llamada lámina medular interna, y su función es regular las funciones motoras e influenciar varios tipos de aprendizaje.
Globo pálido. Es una estructura subcortical pareada ubicada medialmente al putamen y compuesta por proyecciones neuronales GABAérgicas que se disparan de forma espontánea e irregular a una frecuencia elevada. Está dividido en segmento lateral o externo y medial o interno por medio de una lámina de sustancia blanca colocada verticalmente, la lámina medular interna. Es decir, en términos funcionales, los ganglios basales y sus interconexiones y neurotransmisores forman el sistema extrapiramidal, que incluye núcleos mesencefálicos, tales como la sustancia negra y los núcleos subtalámicos. Sistema límbico. Es un conjunto de estructuras cerebrales interconectadas que desempeñan un papel importante en la regulación emocional, la memoria y el comportamiento. Además, está constituida por áreas corticales, subcorticales y troncoencefálicas. Las principales estructuras incluyen el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. Además, están encargadas de regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Estas estructuras anatómicas son las responsables de procesar las emociones y regular la conducta. El hipocampo tiene una función muy importante en los procesos mentales relacionados con la memoria, tanto en la memorización de experiencias e informaciones abstractas, como en la recuperación de recuerdos. Los hipocampos están localizados en la cara interior de los lóbulos temporales, muy cerca del tálamo y las amígdalas. La amígdala. La amígdala o cuerpo amigdalino es una masa de neuronas en forma de almendra, localizada en los lóbulos temporales. Esta zona del sistema límbico está relacionado con la formación y el almacenamiento de memoria asociada a hechos o acontecimientos que nos hayan producido fuertes emociones. Se dice que la amígdala es la sede de todas las emociones. Además, estudios recientes también demuestran que este elemento tiene una función implicada en la consolidación de la memoria. La corteza cingulada es una estructura en forma de herradura ubicada en la parte superior del lóbulo frontal y está involucrada en la regulación emocional y la toma de decisiones. El tálamo es una estructura profunda en el cerebro que actúa como una estación de relevo para información sensorial entrante. El hipotálamo también se encuentra en el lóbulo temporal del cerebro y está involucrado en la regulación de la homeostasis corporal, incluyendo el apetito, la sed, la temperatura y la respuesta al estrés. El núcleo accumbens es una estructura en forma de media luna, ubicada en el lóbulo frontal y está involucrada en la regulación de la motivación, el placer y la recompensa. Los hemisferios cerebrales internamente están llenos de la sustancia blanca y gris, con más cantidad de la sustancia blanca subcortical. Su única función es conectar el cerebro con el sistema nervioso, agrupándose en forma de haces, permitiendo conectividad con el resto del cuerpo. La sustancia blanca se compone de 3 partes. La primera son los fascículos. Son fibras nerviosas que comunican por separado a los 2 hemisferios cerebrales, con la particularidad que algunas fibras nerviosas son más largas, porque conectan las partes del cuerpo más alejadas del cerebro. La segunda son las comisuras. Está conformado por 200 millones de fibras nerviosas que conectan los 2 hemisferios entre sí, sincronizando la información sensomotora y cognitiva de ambos hemisferios. Esta parte también establece qué hemisferio cerebral se usa más. El tercero son los pedúnculos cerebrales.
Son fibras nerviosas que se sitúan en el mesencéfalo, conectando el cerebro con el tronco cerebral, transmitiendo información sensomotora de manera ascendente y descendente.